Hola, ¿qué tal a todos? Soy Francisco Salvador Miranda Jaramillo, de la clase de Tópicos Avanzados de Programación, aquí en el Tecnológico de Tepic. Esta vez voy a hablar sobre la programación multiproceso. Bueno, antes de entrar en materia del tema, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que son básicos, los cuales nos sirven para entender de mejor manera el tema. Uno de esos conceptos es el multiprocesamiento, el cual hace referencia a una forma de operación que tiene una computadora, en donde en esta misma computadora de forma física cuenta con más de un procesador. Esto es con la finalidad de poder ejecutar diferentes partes de un programa a la vez. Cabe recalcar que el multiprocesamiento se refiere más a la cantidad de núcleos de procesamiento que tiene una computadora. Y podemos observar en esta imagen que estos núcleos están comunicados entre sí debido a que comparten una memoria y están conectados mediante buses de comunicación. Otro de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta es el de programa y el de servicio. El programa es un conjunto de sentencias o instrucciones que se ejecutan de forma secuencial. Un servicio es un proceso el cual no cuenta con una interfaz gráfica de usuario, ya que no está pensado para que el usuario interactúe directamente con él. Y de forma habitual, un servicio es un programa que atiende a otro programa. También nos encontramos con la definición de proceso o tarea, el cual es un concepto que es importante para este tema, el cual se puede definir como un programa en ejecución. Estos son manejados directamente por el sistema operativo. Se consideran como entidades pesadas con espacio en el núcleo y con cambios de contexto costosos. Y bueno, nos referimos a los cambios de contexto como a la ejecución de una rutina, la cual esta rutina pertenece al kernel del sistema operativo, en donde la finalidad de esta rutina es parar la ejecución de un hilo proceso para ejecutar otro diferente. Dentro de los procesos nos encontramos con un ciclo de vida que tienen esos procesos. Y en este ciclo de vida tenemos varias etapas. Nos encontramos con la etapa de nacimiento, en donde aquí el proceso está siendo creado, pero no ha sido evaluado por el sistema operativo. También está la ejecución, donde el proceso está siendo ejecutado por la CPU. En el bloqueado, aquí el proceso está esperando por algún evento, por ejemplo la espera de un dato por entrada-salida. El listo, en donde aquí el proceso está cargado en memoria y se encuentra listo para ser ejecutado por el procesador. Y tenemos el finalizado, en donde el proceso, cuando se encuentra en este estado, ha finalizado su ejecución ya sea de forma normal o de forma anormal. Ahora se encuentran los hilos, o también conocidos threads en el inglés. Ahora sí, yo considero que esta definición es la más importante dentro del contexto de programación concurrente. También son conocidos como subprocesos, y estos se pueden definir como una secuencia de instrucciones, solo que estas son entidades mucho más pequeñas que los procesos. Estos, comparándolos con los procesos, viven dentro del sistema operativo. Los threads se crean, ejecutan y mueren dentro de los procesos. O se hace que los hilos viven dentro de los procesos. Los hilos no son independientes entre sí, son entidades ligeras en el espacio de usuario y los cambios de contexto son poco costosos. Ahora, ¿qué es la programación multiprocesamiento?
Es una técnica de programación la cual aprovecha la capacidad de múltiples procesadores en una computadora para ejecutar actividades o tareas de forma simultánea. En vez de ejecutar solo un hilo a la vez, este tipo de programación nos permite ejecutar varios hilos de forma concurrente. Los lenguajes de programación de alto nivel nos proveen herramientas a nosotros los programadores para que explotemos o hagamos uso de la programación multiproceso en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, el lenguaje de Java nos proporciona una API para el uso de hilos. Por ejemplo, está la clase Thread que está dentro del paquete JavaLang. De esta clase Thread podemos mencionar que implementa la interfaz Runnable. La clase Thread es la única forma de controlar el comportamiento de los hilos y para ello se sirve de los métodos que se exponen en las siguientes tablas. Bueno, a continuación en la pantalla podemos observar una tabla en la cual contiene métodos estáticos de la clase Thread en Java. Está el método currentThread, el cual devuelve el objeto thread que está ejecutándose en ese momento. El método sleep, el cual pone al hilo en pausa el tiempo en milisegundos que le pasemos por parámetro. El método yield pausa el hilo en ejecución para permitir la ejecución de otros hilos. Y ahora en los métodos distancia que contiene la clase Thread están los siguientes. El método start, que es el más usado, el cual he visto yo con la investigación que hice en la web. Es uno de los métodos más utilizados, el cual indica al intérprete de Java que crea un contexto del hilo del sistema y comience a ejecutarlo. El método run es llamado por el método start después de que el hilo del sistema se haya inicializado. Stop provoca que el hilo se detenga de manera inmediata. Suspend se diferencia de stop ya que provoca que se detenga la ejecución de un proceso sin destruir el estado de este. Resume reanuda un hilo suspendido. El método join, al utilizarlo nos aseguramos que no se ejecute otro hilo hasta que este finalice. Set priority asigna la prioridad al hilo indicada por el valor pasado como parámetro. Get priority devuelve la prioridad del hilo de ejecución en curso. Set name, este método asigna un nombre para identificar a los hilos de una forma más cómoda. Y el método getName devuelve el nombre asignado. Cabe mencionar que estos métodos no son los únicos que existen en la clase, sino que hay más, pero estos son los más importantes, por así decirlo. Y ahora también nos encontramos con la interfaz Runnable, la cual proporciona un método alternativo a la utilización de la clase Thread para aquellas ocasiones en donde nuestra clase definida no puede extender de Thread. Esta interfase tiene un único método implementado en su contrato. El nombre de este método es run. Este método contiene el código que se ejecutará en el hilo cuando se inicie. Dentro de este método se introduce todo el código de instrucción que queremos que implemente la tarea. Esta interfaz nos es útil cuando se necesita realizar tareas de forma asincrónica y no se necesita esperar una respuesta inmediata o sincrónica del hilo en el que se está ejecutando la tarea. Y bueno, dentro de el código que encontré en internet está esta clase que se llama hilo ejemplo y este extiende de la clase Thread. Y aquí observamos que se sobrescribe el método run, donde básicamente dentro de este método hay una sentencia try catch y básicamente lo que hace es imprimir hola soy un hilo y imprime el tiempo en el que se está imprimiendo el mensaje. Seguidamente se hace esperar este hilo por el método sleep, se espera 4 segundos para después volver a imprimir un mensaje el cual dice adiós soy un hilo y muestra la hora en que se muestra este mensaje de despedida.
En el siguiente código, bueno, en la siguiente clase, se llama ejecutable ejemplo, la cual implementa la interfaz runable, en donde, como mencionamos anteriormente, esa interfaz solamente contiene un método, el cual se sobrescribe en este código, en esta clase, y básicamente es lo mismo que la clase pasada, solamente se le cambian algunas cosas en el mensaje. Por ejemplo, en el mensaje de inicio, hola, soy un ejecutable, y también muestra la hora en que se muestra el mensaje, de igual forma en el mensaje de despedida, pero tiene la diferencia en que este hilo se espera 3 segundos, a comparación del anterior que se esperaba 4 segundos. Y ahora en esta última clase tenemos un método main, en donde en ese método main tenemos el hilo principal del programa. Tenemos de igual forma un mensaje de saludo, el cual dice hola, soy el hilo principal, y muestra la hora en la que se disparó el mensaje. Y tenemos un mensaje de despedida, adiós, soy el hilo principal, y la hora en la que se disparó ese mensaje. Ahora tenemos la inicialización de los hilos que creamos en las dos clases anteriores. Aquí, para la clase que extiende de la clase tree, inicializamos el hilo de la siguiente manera. Primero que nada, instanciamos un objeto de la clase hilo ejemplo con el constructor por default, y con esa instancia llamamos al método start, y de esa manera llamamos a ese hilo de ejecución. Ahora, para llamar al hilo que implementa la interfaz runable, inicializamos ese hilo de la siguiente manera. Instanciamos un objeto de la clase ejecutable ejemplo con el constructor por default, y ahora lo que hacemos es instanciar un objeto de la clase tree, y con el constructor, mediante el constructor le pasamos por parámetro la instancia que creamos de la clase que implementa la interfaz runable dentro del constructor de la clase tree. Y ahora con la instancia de la clase tree nosotros invocamos el método start, y con eso ya tendríamos inicializados los dos hilos de ejecución. Y bueno, aquí tenemos el resultado de la ejecución del programa, en donde, como podemos observar, tenemos que se ejecuta primero el hilo principal, después se ejecuta el hilo que extiende de la clase tree, y curiosamente después se cierra o termina el hilo principal. Y esto es porque en el hilo principal no se espera hasta que se ejecuten todas las instrucciones de una vez. Después inicia el hilo de la clase que implementa la interfaz runable, después ese hilo se cierra, y al final se cierra el hilo que extiende de la clase tree. Y bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias.